y a recibir tu divino consejo, y que podamos así todos juntos, si es así tu voluntad, ser guiados totalmente en nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes a través de tu Espíritu Santo y que todo lo que se haga sea conforme a tu voluntad. Sé tanto con tu Hijo, bendícele, que siempre tenga lo necesario para poder ejercer su ministerio, bendice a su familia, y así como hagas con él, también con nosotros el pueblo. Te lo pedimos, Señor, humildemente, te lo rogamos y te lo depositamos en tus gloriosas manos, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, ahora pues vamos a pasar a escuchar nuevamente la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro hermano ministro Jorge Martínez. Así que adelante, hermano, tiene el lugar. Bueno, paso a vosotros, hermanos. Bien, hermanos, fíjense que este cuaderno, las escuelas de este cuaderno, nos llevan a un punto, hermanos, en esta última escuela. Ahí está. Gracias. Nos llevan, hermanos, en esa última escuela a reflexionar, a que reflexionemos, hermanos, acerca de nuestra vida, acerca de lo que hasta hoy hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Porque por la pregunta que decía mi hermano, si nosotros le tenemos miedo a la muerte, ¿estamos preparados para morir? Pueden tomar sus lugares, hermanos. Disculpen. Si estamos preparados para morir. Fíjense, hermanos, que la diferencia de nosotros con las demás gentes es que nosotros, el día que el Señor nos llame a descansar, vamos a descansar con una esperanza. Esa es la diferencia. Y es lo que debe hacernos sentir, hermanos, confiados en nuestro Dios, de lo que dice el apóstol Pablo, que así como aquel que levantó a Cristo de los muertos, va también a vivificar nuestras vidas. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Por eso, aun cuando la carne se sienta, hermanos, porque sí, ¿verdad? El que recibamos una noticia de muerte, pues nuestro ser se va a estremecer, se va a sentir, pero debe de salir, hermanos, adelante nuestro espíritu, lo que hoy aprendemos, lo que hoy entendemos. Por eso Pablo, cuando habla acerca de la carrera y dice que él tenía asegurada una corona, pero también estaba seguro de que no solamente él, sino todos los demás que iban en esa carrera. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza que hoy tenemos, ¿verdad? De que el Señor algún día nos va a levantar de los muertos. Pero mientras estamos vivos, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que el título o el contenido de esta escuela pues no está por demás, hermanos, sino al contrario, alabando a Dios con nuestra vida. Dice, vamos a ver si es Gálatas capítulo 1. Dice así el versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy, hermanos, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agradar a Dios. Por eso Pablo está diciendo, hermanos, dice, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso hoy que tenemos la oportunidad, hermanos, de estar vivos, porque dice, hermanos, el mismo Pablo, perdón, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, apóstol Santiago, en el capítulo 4, dice así, el versículo 14: y no sabéis
y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No tenemos asegurada nuestra existencia, hermanos. Hoy estamos, pero mañana no sabemos, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, hoy, y si se fijan, hermanos, el libro de Deuteronomio, cuando habla acerca de las bendiciones, dice, hermanos, si hoy inclinares vuestros oídos. Y el profeta Isaías dice, si hoy buscares a Dios, refiriéndose a un término, hermanos, presente. Por eso hoy, hermanos, nosotros debemos de buscar agradar a Dios, para que podamos encontrar, hermanos, la respuesta al final de nuestras vidas. Dice Santiago, ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice el Salmo número 78. Salmo número 78 y el versículo 39. Y acordóse que eran carne, soplo que va, ¿y qué pasa, hermanos? Y no vuelve. Dice, y acordóse que era carne, soplo que va y no vuelve. Es lo que Santiago, a través del verso que leímos, nos hace entender también, que somos, hermanos, como ese vapor, como un soplo que va, dice, pero ya no regresa. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Y por último quiero que veamos lo que dice el siervo Job en el capítulo 14. Dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Corto de días y harto de sinsabores. ¿Se imaginan, hermanos? El Señor nos ha dado un poco de vida, unos días de vida, y todavía esos días, ¿cómo son? Dice Job, son hartos de sinsabores. Dice, sigue diciendo el verso 2, que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Y sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Fíjense, hermanos, que tanto Santiago, Pablo y como Job hablan, hermanos, de que el hombre tiene un lapso de vida sobre la tierra. ¿Y qué hay que hacer con nuestra vida entonces? Porque el título de la lección dice, hermanos, alabando a Dios con nuestra vida. Quiere el Señor entonces que la ocupemos en algo positivo, que nos sirva, que sea de beneficio para nosotros. Porque, como dice Job, tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Verso 6, si tú le dejares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Dice, si tú le dejares, él dejará de ser. Por eso, hermanos, nuestra vida, hermanos, es tan efímera, tan pronta, hermanos, y nadie tiene definido, a nadie se le ha dicho cuánto tiempo vamos a vivir. Hay gente que vive más de 80, 90 años, pero hay gente, hermanos, que no logran nacer, mueren en el vientre de su madre. Y el Señor dice, están determinados los días de cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos da de vida? Porque Salomón así dice, ¿verdad? Mientras hay vida hay esperanza. Una vez muertos, hermanos, todo ya pereció, todo queda, hermanos, ya puesto en el olvido. Por eso hoy, hermanos, hoy, ¿qué hacemos con nuestra vida? Alabamos, glorificamos a Dios con nuestra vida, porque fíjense, hermanos, que el Señor, a través de su escritura, de su palabra, nos habla y dice el verso 10 que estábamos leyendo aquí en Job 14: mas el hombre morirá y será cortado y perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron y agotóse el río, secóse,
así el hombre yace y no se tornará a levantar hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Pero hay la esperanza, hermanos, de poder levantarnos. Dice, hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y entonces vamos a ver, son versos que hemos leído ya muchas ocasiones, pero vamos a recordar qué quiere entonces Dios que hagamos con nuestra vida. Porque la mujer de Job, ¿qué le dijo? Cuando lo veía ya sufriendo, dijo: bendice a tu Dios y muérete. Y entonces le contesta a Job y le dice: mujer, como una mujer, fatu has hablado. Así que a veces cuando no tenemos sabiduría, hermanos, entre nosotros, pues hacemos comentarios como esta mujer. Dice Romanos capítulo 12 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Dice así que, hermanos, verso 1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo, hermanos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y nos está agregando Pablo, hermanos, está diciendo que nos presentemos en un sacrificio vivo, agradable a Dios. Pero también dice, hermanos, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando decía Job, dice Job, hermanos, corto de días y harto de sinsabores, precisamente eso, hermanos, todos los problemas que vivimos. Pero también dice Pablo, hermanos, que eso no se compara a lo que vamos a recibir después. Aquí en esta carta está diciendo, hermanos, que vamos a renovar nuestra mente. No nos vamos a conformar, hermanos, a este siglo. Dice, vamos a reformar nuestra mente, nuestro entendimiento, para experimentar cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad dice que es agradable y perfecta. Dice el capítulo 6 de esta misma carta, y el versículo, vamos a ver el versículo 13. 6, verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios, ¿cómo, hermanos? Como vivos. ¿De quiénes? De los muertos. ¿Quiénes serán esos muertos, hermanos? ¿Hay que ir a un cementerio para estar ahí o cómo? ¿Quiénes son los muertos? Los que no conocen a Dios. Acuérdense lo que dice Pablo antes, dice, vosotros estabais alejados de Cristo, sin Dios y sin esperanza. ¿Y cómo estábamos? También dice, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso, hermanos, Pablo dice, no presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaros a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de ¿qué? De justicia. Por eso cuando el verso de memoria dice, porque yo le he conocido, dice el Señor, le he conocido y sé, estaba seguro, confiado el Señor, que ¿qué iba a hacer Abraham? Se mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, hermanos, la palabra de Jehová, para que venga sobre él todo lo que Dios había hablado, hermanos, acerca de Abraham. ¿Y qué había hablado acerca de Abraham? Que sus generaciones, ¿cómo iban a ser? Como las estrellas de los cielos, como la arena de la mar, grande, hermanos. Y nada más tenía un hijo. Ese es el poder de Dios. Por eso, hermanos, a lo mejor nosotros no tenemos hijos, o tenemos uno, pero aún así el Señor ha de descender, hermanos, la bendición sobre nosotros, porque somos generación de Abraham. ¿No dice así Pablo? Si somos de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham, y conforme a la promesa, los herederos. Fíjense, hermanos, hasta dónde alcanza. Y si nosotros vamos a ver, creo que es tercera de la epístola de Juan. Vamos a ver si es ahí, tercera de Juan.
Dice así el versículo, tercera de Juan, y vamos a leer el versículo 3. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de qué, hermanos, de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Hace rato hablábamos de cómo Dios ensalzaba, hermanos, alababa a Job, a Abraham, de cómo alaba a Dios a los hombres, hermanos. Y esa alabanza es, Abraham, ¿cómo lo llamó? Mi amigo. ¿Cómo llamó a Job? Como un varón justo, perfecto. Son palabras del Señor, hermanos. Imagínense qué hablará de nosotros. ¿Qué dirá de nosotros? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿dónde está? Imagínense. ¿O qué dirá, hermanos? Este pueblo es un pueblo que me alaba en espíritu y en verdad. Esa es la diferencia. Por eso se deja de ver, se deja de notar, hermanos, lo que somos. Dice Juan, ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, ¿en qué, hermanos? En la verdad. Si nosotros comparamos lo que se escribe de Abraham en el tiempo del Génesis al tiempo de Juan, ¿cuántos años pasarían? Muchos años. Sin embargo, eso que Abraham le enseñó a sus hijos, y dice, hermanos, que no solamente a sus hijos, sino también a su casa. Ese es hablando, hermanos, de las generaciones de los hombres. Dice que guarden todo lo que Jehová ha mandado. Por eso, hermanos, este texto de memoria es tan grande, hermanos, es que nos incluye también a nosotros. Porque la promesa de Dios, hermanos, a Abraham, de su generación, estamos incluidos, como dice Pablo, en esa promesa. Pero si somos de Cristo, si no somos de Cristo, como veíamos hace rato, ¿verdad? Lo que dice Pablo, si yo agrado a los hombres y no agrado a Dios, pues ciertamente no soy siervo de Cristo. Esa es la diferencia, hermanos. Dice, vamos a seguir leyendo, hermanos. Y estábamos en Romanos, ¿verdad? Vamos ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Dice así en el versículo 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, ¿qué es, hermanos? Un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad, dice el apóstol Pablo, en nuestro cuerpo a Dios y en nuestro espíritu, los cuales son de nuestro Dios. Porque ¿qué es nuestro cuerpo entonces? El templo del Espíritu Santo. Y no podemos, hermanos, este templo que tenemos, corromperlo uniendo nuestro cuerpo con tradiciones o costumbres que no son de nuestro Dios. Por eso el temor, ¿qué es el temor? Dice el principio de la sabiduría. Y el Señor dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio.
Esa es la sabiduría, hermanos. Porque los hombres de allá afuera, o nosotros mismos nos decimos ser sabios, pero dice que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Esa es la sabiduría, hermanos, del hombre. Pero Dios dice, no, tienen que aprender, tienen que saber cuál es bueno y cuál es malo, para que nuestra inteligencia nos diga entonces, apártate de lo malo. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere de nosotros. Dice el profeta Miqueas, y vamos a ver el capítulo 6. Hablaba nuestro hermano, ¿verdad?, que el día del Señor, pues hoy lo corrompemos, hermanos, con nuestras costumbres, con nuestras necesidades, y no ponemos nuestro pensamiento en el Señor. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 6: ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Fíjense lo que está preguntando Miqueas. ¿Cómo vamos a prevenirnos delante del Señor? ¿Cómo vamos a venir el día del sábado? ¿Cómo vamos a venir, hermanos? ¿Con nuestros sacrificios? ¿Cómo vamos a estar delante del Señor? Dice el verso 8: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Hacer juicio, amar misericordia y también dice, hermanos, humillarnos delante de Dios. A lo mejor somos misericordiosos, hermanos, a lo mejor hacemos juicio, pero nos falta ser humildes delante de Dios. Y es el consejo que da el Señor, ¿verdad? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mismo maestro nos está aconsejando, hermanos. Pero la soberbia, ¿qué más? El orgullo, la arrogancia, nos hacen, hermanos, ser hombres que traemos nuestros sacrificios. Y dice el Señor, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Capítulo 1 del profeta Isaías. Dice el versículo 11: ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó eso de vuestras manos? Cuando vinieres a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábados, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Y dice el Señor, no me traigas más vano presente. ¿Cuándo se convierte esto en malo, hermanos? Cuando nosotros pensamos y decimos, bueno, hermanos, no se preocupen, como sea, como puedan. Cuando no buscamos, hermano, la perfección, cuando no nos esforzamos. Por eso la palabra, hermanos, a Josué: esfuérzate, sé valiente, porque lo que tenemos que presentar al Señor no es lo que nos sobre, lo que nos queda, sino lo que tenemos que apartar, hermanos, que sea puro, que sea limpio delante de Él. Venimos con nuestros sacrificios, pero si no hay humildad en nosotros, entonces se convierte en todo eso lo que dice Isaías. Dice, hermanos, versículo 15: cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaré la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice Isaías, la recomendación: lavad, limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras ante de mis ojos. Dejar de hacer, ¿qué cosa, hermanos? Lo malo. Ahí está, hermanos. El profeta Isaías está diciendo, lo hacen con maldad, lo hacen malo. Y a veces nuestros pensamientos son los que hacen que nuestros sacrificios no sean aceptados por nuestro Dios. Y en lugar de que nos tome como esa fragancia agradable, hermanos, dice el Señor, ya no quiero más esto de ustedes, lo aborrezco, ya no lo puedo llevar. Primero lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Verso 17, aprender a hacer bien. Y aquí viene entonces la recomendación que también Miqueas nos da: buscad juicio. La recomendación que decía nuestro Dios de Abraham: yo sé, dice que enseñará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y dice el profeta Isaías: aprender a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos. Eso es, hermanos, lo que tenemos que hacer, es dar a cuentas con el Señor. Por eso, hermanos, cuando Pablo habla, hay otro verso, hermanos, que dice que mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. Precisamente por esto hay que estar a cuentas con el Señor, hay que estar a cuentas con Él, hermanos, porque de Él va a provenir todo y Él nos va a ayudar, hermanos. Cuando oremos, dice el Señor: yo desde los cielos oiré tu oración desde ella. Abriré mis ojos para ustedes, derramaré mis misericordias, mis bondades, mis bendiciones. Pero si no hay esa, hermanos, esa estar a cuentas con nuestro Dios, que se hablará, si no, te voy a escuchar. Sigue diciendo el verso 18: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero decíamos en la escuela, Dios ha repartido el libre albedrío, la oportunidad de tomar decisiones nosotros, y nos los pone en este verso 19: si quisieres y oyeres, ¿qué va a pasar? Comeréis el bien de la tierra. Si quisieres, eso es lo que está preguntando, nos está diciendo: ¿quieren? ¿Quieren? ¿Han oído? Bueno, si quieren pueden comer. Pero dice el verso 20: si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa es, hermanos, la voluntad de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, hoy debemos de aprovechar. ¿Qué tiempo nos queda de vida, hermanos? Dice el Salmo, ¿verdad?, que ha establecido un límite al hombre de 70 y los más robustos, ¿cuánto? 80 años. O sea que los que ya pasamos de 50, como que ya rebasamos la mitad, el promedio, ¿verdad? Como que ya nos acercamos ¿a qué, hermanos? Al ocaso de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues prepararnos, hermanos. Tenemos que prepararnos, porque como Pablo dijo: yo he sufrido esto, he sufrido lo otro, pero también me he gozado con esto, me he gozado con lo otro, y al final sé que tendré mi recompensa. Que esas palabras de Pablo también estén en nuestros pensamientos, que hoy, hermanos, nuestra vida debemos de tomarla como ese regalo de nuestro Dios. Es un gran privilegio estar vivos, hermanos. Es un gran privilegio de tener vida. Aprovechemos, hermanos, la oportunidad que Dios nos da de poder alcanzar la salvación. Vamos a ver lo que dice Salomón en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 21. Y dice el versículo 2:
y versículo 3. Todo camino del hombre es recto. ¿En qué, hermanos? En su opinión. Todos nos consideramos sabios. Todos, hermanos, nos consideramos inteligentes. Pero en nuestra opinión, delante de Dios, ahí viene entonces, dice la segunda parte del verso: mas Jehová pesa los corazones. Verso 3: hacer justicia y juicio es a Jehová. ¿Qué es, hermanos, a él? Más agradable que el sacrificio. Si hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que el sacrificio. ¿Se acuerdan cuando Samuel le dice a Saúl? Dice: ¿en qué tendrá contentamiento Jehová? ¿En el sacrificio de los animales o en el obedecer? ¿En el cebo de los animales? ¿Y qué otro término ocupa? En el prestar atención. ¿En qué tendrá contentamiento Dios? Y por eso dice Salomón: hacer justicia y juicio es agradable más que todo sacrificio. Vamos a ir finalizando, hermanos, y quiero que leamos el Salmo número 40. Salmo número 40. Y dice el versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Y acordémonos que a David, ¿cómo habla acerca de la ley? Dice: es mi delicia, mi meditación de día y de noche. Por eso dice David: en tus mandamientos me he agradado. Dice la segunda parte del verso: y tu ley está en medio de mis entrañas. Anunciado he justicia en grande congregación. He aquí no detuve mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. Tú, Jehová, no apartes de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Eso es lo que dice David, hermanos. Dice: en tus mandamientos me he agradado. Tu ley está en medio de mis entrañas. Dice: anunciado he tu justicia en grande congregación. He hablado, no he cubierto mi boca, he dicho tu justicia. Y las últimas palabras del verso, o el último verso, hermanos, el verso 11, que sea también para nosotros, hermanos, esta gran esperanza. Dice, hermanos: tú, Jehová, no apartes de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Que así sea, hermanos, todos los días de nuestra vida, para que cuando el día que el Señor nos mande llamar a descansar, vayamos con una esperanza. No con miedo, hermanos, sino con una esperanza de que el Señor ha de guardarnos hasta en el tiempo de la resurrección. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a ponernos de pie a recibir a su hermano superintendente.